Y esta preocupación que tenían estos hermanos que aparentemente querían inducir a la circuncisión, tenía que ver con el deseo, ellos no pensaban, de agradar a Dios. En el fondo lo que ellos pensaban es que para agradar a Dios hay que cumplir la ley. Para estar bien con Dios hay que cumplir la ley. Era un buen ideal, una buena idea, diríamos. Pero en el fondo la preocupación es el pecado. Lo que preocupa es el pecado. Sabemos que no agradar a Dios es andar en pecado. Y en esta discusión se abre una polémica que hasta el día de hoy nos ocupa. Y resulta que precisamente hay personas que estuvieron con nosotros que se fueron porque se vieron manejados por la idea de que había que cumplir la ley, como aquí lo menciona. Pablo, esta discusión le serviría como parte del pensamiento que iría desarrollando. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 7, porque esto se desarrolla en varias epístolas, cartas a las iglesias, porque a pesar de que el concilio en Hechos 15 resolvió este asunto, sin embargo los judaizantes, así se llama este tipo de organizaciones, los judaizantes persistieron en querer que los cristianos estuvieran sumergidos en la ley de Moisés, porque la preocupación es el pecado. Tenemos un problema con el pecado. Si quieres escribir ahí, el pecado. Tenemos un problema con el pecado. El pecado es la cosa más predecible que acompaña a nuestra vida. El asunto del pecado está dentro de la mayor parte de las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Es realmente algo que está sucediendo en nuestras vidas. Una y otra vez el pecado gira en nuestro acontecer diario. En la experiencia como cristianos nos damos cuenta que por más que luchamos contra el pecado y más queremos servir y mejorar y perdonar más profundamente y actuar con mayor santidad y queremos enfrentarnos al pecado, pero sin embargo como un atrapamoscas, el pecado sigue ahí vigente. Acabo precisamente de comprar unos nuevos atrapamoscas, esos que se pegan a las moscas. Y antes me deleitaba en ver a las mosquitas ahí pegadas, tratando de zafarse. Y esto me sirve de ilustración de lo que es el pecado, el asunto del pecado. El asunto del pecado, pues es algo que Pablo lo meditó mucho. En Romanos capítulo 7, versículo 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto lo escribe en función, a pesar de ser un apóstol, a pesar de ser alguien que evangeliza multitudes, a pesar de ser alguien entregado plenamente a la obra, él está luchando con este asunto. No son los asuntos antiguos con los cuales tenía que verse, con los fariseísmos hipócritas, sino que ahora, en medio del cristianismo en el que se desenvuelve, sabe que la ira está presente, sabe que el orgullo está presente, sabe que está presente la falta de humildad muchas veces, y hay asuntos que están allí en su vida, y por eso lo dice. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una película que surge de una novela, un libro escrito en el siglo pasado. Lo expresó muy elocuentemente en la figura del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eran dos personas
Uno era un estupendo doctor, humano, que ayudaba a la gente, y el otro era un monstruo casi, un ser malo, despreciable, que gustaba de matar a la gente y había cometido muchos asesinatos. En eso gira la película. Y el detective que está detrás de ellos, y la novela nos narra, que al final encuentra de que los dos son una misma persona. Y así Pablo está diciendo, dentro de nosotros conviven dos realidades opuestas que nos acompañan continuamente, dos personas distintas. Hay una doble naturaleza. Pablo lo menciona como el viejo hombre. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre lo mencionó, una vieja mujer, llamémosle también, ¿no? Porque las mujeres también sufren esa dualidad. Qué bueno que no, qué bueno que la mayoría no sufre eso, pero los hombres sí lo sufrimos. Tenemos este problema ahí. También Pablo lo mencionó como la carne, esto ya es figura femenil y masculina. Dice en 1 Corintios 3:1, hermanos, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, o sea, y la parte carnal es algo que utiliza continuamente, o sea que nosotros convive lo espiritual con lo carnal. ¿Tú identificas cuando estás en lo espiritual y cuando estás en lo carnal? ¿Te das cuenta cuando, esto lo dije bien carnalote, este chisme, esta mentirilla, andar enojándome, fue en la cara? Aquí estoy otra vez luchando con ese monstruo que hay en mí. Y también Pedro conoce de esta lucha. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice: amados, les ruego que como peregrinos y extranjeros que se abstengan de los deseos carnales. Pedro también admite sus deseos carnales. ¿Te acuerdas algo muy evidente que Pablo menciona cuando fue a Antioquía y Pedro convivía con todos y comiendo de todos y haciendo con los gentiles grandes cuates? Y llegan los judíos y ¿qué hace? Pablo lo denuncia y se apartó. Y ahora nada más convivía con los judíos y a la hora de comer nada más comía carne, comida kosher. ¿Sí saben lo que es la comida kosher? Es la comida judía que está sin sangre y que totalmente, claramente formaba parte de la ley mosaica. Y entonces Pedro sabe muy bien de lo que habla, de a pesar de ser el gran apóstol, el evangelista tremendo, el que habría de cuidar a las ovejas, el Señor le encargó. Sin embargo, él también tenía luchas carnales. Así es que el viejo hombre en su naturaleza está nuestro pecado. Pero hay otra naturaleza que convive en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? La naturaleza en Cristo Jesús. Todos aquellos que ya nacimos al Espíritu, sabemos que hay otra naturaleza. Así es, hermanos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Si no, ¿cómo seríamos? Como los monstruos. Nada más. Ahora tenemos al Espíritu de Dios que está llevándonos de triunfo en triunfo. Pero entre el triunfo y el triunfo, ¿qué hay? Algunas veces fracasos. La batalla se llega a perder, pero no toda la guerra. Sabemos que en Cristo Jesús estamos en un camino de victoria. Así es que tenemos un problema con el pecado. Y las personas que llegaban a ellos, a estos judíos judaizantes, querían decirle: el problema del pecado se resuelve siguiendo tú la ley. Sigue la ley y se va a resolver el pecado. ¿Quién era? ¿Con quién estaba discutiendo estos fariseitos? Con Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, judío de judíos, hijo de hebreo y de raíz genealógica, fariseo de fariseos, de varias generaciones fariseo. Pero era alguien convertido a Jesucristo. Y había dicho, él tenía claro: lo que para mí antes era ganancia, para ahora a mí eso es pérdida.
es basura, por ganar el conocimiento de Cristo. Con Él estaba discutiendo, y luego a su lado Bernabé, wow, otro judío. Bernabé se piensa que era de la diáspora, de esos judíos que vivían en otra región, pero con raíces en Jerusalén, y Bernabé había comprendido también el aspecto de la gracia de Dios. Había algo de verdad en lo que decían. O sea, la ley tiene un propósito. La ley tiene un propósito. Versículo 7 de Romanos capítulo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Tiene un propósito la ley? Sí. Resulta que la ley sí tiene un propósito. Y nos permite saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La ley sí tiene un propósito. Valió la pena tener la ley, porque ahí nos marcaba como sombras lo que era inmundo y lo que era santo. Y ahora nosotros también, ya en la realidad espiritual, sabemos que hay cosas inmundas y hay cosas santas. Sabemos que hay cosas espirituales y sabemos que hay cosas carnales. Bien identificamos. Así es que la ley sí tiene un propósito. Pero la ley también tiene un problema. Te voy a decir algunos. Uno, nos parece disculpar seguir la ley con la actitud del corazón. Te lo repito. La ley, el problema de la ley, el primer punto es que nos parece que nos disculpa de la actitud del corazón. Porque la ley es externa. La ley es externa. No comas puerco, circuncídate, no hables con gentiles, con inmundos, no comas camarones, etcétera. La ley tiene que ver con lo exterior, pero a Dios le interesa. ¿Qué le interesa? Lo exterior. Le interesa lo interior. Y mira, en este asunto Jesús fue muy claro cuando en Mateo capítulo 5 empieza a hablar de las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres de espíritu. A lo mejor había alguno que otro fariseo que pensaba que guardaba muy bien la ley y dice: ay, qué bueno que yo soy rico de espíritu, a ver qué tiene que decir este Jesús. Y cuando Jesús llega en el versículo 22 de Mateo 5, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquier que le diga fatuo o tonto o necio será culpable ante el concilio. Y cualquier que le diga estúpido quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué habrá dicho el fariseíto? Este Jesús. ¿Cómo estaba la ley a este nivel? ¿Y qué hace Jesús? La sube todavía. La sube todavía. Más adelante en Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos estaban claros que no adulterarás. Y Jesús, ¿qué dice? Pues si miras a una mujer con deseo sexual, ya adulteraste. Las mujeres, lo bueno es que no tienen ese problema, ¿verdad? No tienen póster de caballos ahí, no compran de Luis Miguel para, ay, qué gordón. Bueno, Jesús estaba claro en el problema que teníamos. ¿Y qué hace Jesús? Se compadece. No hay problema, si te gustan los hombres así gordones como el mujer, eso sí te disculpo. O si ves a una chica muy guapa, pues sí la puedes ver. ¿Sí? ¿Jesús hace eso? No, Jesús sube el estándar. Entonces, nadie queda fuera de estar en la claridad de ser un pobre de espíritu. ¿Por qué somos pobres de espíritu? Porque en efecto, Señor, tú no superas. Lo que tu santidad implica para mi vida es superior a lo que yo puedo hacer. Y por eso me quebranto ante ti. Por otro lado, la ley de Dios nos provoca mayor rebeldía.
No apagues la luz, Oscar, no apagues la luz. ¿Qué va a hacer Oscar? ¿Por qué no? ¿Le voy a apagar la luz? No cruces esa puerta. Miren, cuando vengan, por favor, siéntense hasta atrás. ¿Qué va a tender usted a hacer? Me voy a sentar hasta atrás. Y así los del orden estamos pensando cómo hacerle, a lo mejor así a la inversa, ¿verdad? Siéntense hasta atrás, ángeles. Entonces, vamos siempre hasta adelante. Somos así, ¿verdad? Tenemos esta tendencia. Mateo 7, Romanos 7, 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pues cuando nos dice no hagas, ¿qué queremos? Hacerlo. Y cuando nos dice hazlo, ahora no lo hago. Mire, yo veo sin cara luego. Vamos a las células. No, dime qué. No se meta en una célula, yo me apunto. Ya sabemos ni cómo decirle, porque bueno. Pero somos así, tenemos esa tendencia. La ley nos provoca mayor rebeldía. Hay un problema con la ley. Y todos hemos tenido esa experiencia. Y todos sabemos que así es. Este corazón es un corazón rebelde, es un corazón que no quiere sujetarse. Y por otro lado, la ley en un momento dado nos cansa y terminamos por justificarnos y ya no importarnos tanto. Ese es otro problema con la ley. Nos acostumbramos a fallar, a intentarlo y fallar, intentar y fallar, que nos cansamos y nos aburrimos. Y empezamos a justificar, al fin nadie lo hace, al fin nadie me ve. Ese es el problema de muchos pecados, muchos en la iglesia. ¿Qué? Y cuando el pecado deja de ser pecado, como si ya no tuviera trascendencia, ahí hay un serio problema. Por eso Jesucristo fue muy claro en mantenerse y mantenerlos en la ruta que tenían que seguir. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces? 70. ¿Cuántas veces los debes de perdonar? 70. Jesucristo tenía claro que nosotros íbamos a estar en ese proceso de necesidad de estar una y otra vez llegando a los pies de Jesús y pedirle perdón. Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos, Pedro, primero no me lave los pies. Y después, bueno, si no te lavo, no puedes estar en el reino. No, lávame todo. No. O sea, nada más los pies, porque lo demás ya está limpio, pero necesito lavarte los pies. ¿Qué necesita hacer continuamente uno? Estar lavando los pies, estar atento a nuestro caminar y poner ante el Señor, porque el Señor sí cumple la oración, sí nos permite andar de triunfo en triunfo, en medio de fracasos, nos permite andar de triunfo en triunfo. Y te das cuenta, la forma en que Dios opera en nuestras vidas es que ya no caemos hasta atrás. Gracias a Dios nos permite ver que va cambiando nuestra vida. Todavía en medio de un caminar de pecado, pero bajo otras latitudes, diría. Por otro lado, el problema de la ley es que queremos pelear con la fuerza de voluntad. Llevamos el espíritu fariseo. Sí se puede. No, nada más usted plántese, sí va a poder. En una ocasión con un doble, cuando iba a los AA, después de años de ir, ya por fin me invitaron a un aniversario. Los AA hacen aniversarios cada año. Y dije, voy a ver de qué se trata. Un desayuno, traen barbacoa, lo financia ahí el que se quiere poner de aniversario, un año más sin alcohol. En este caso eran como 17 años sin alcohol. Y entonces lo que hacen pues es tener a todos los que están ahí encarcelados, en ese tiempo de encarcelamiento, los alcohólicos, y van visitas. Y entonces, después de hablar elogios del que ya lleva 17 años, el que lleva 17 años se para y dice, sí se puede, hijo. Ellos hablan con puras malas palabras.
yo no las voy a repetir, ya se imaginarán. Hijos de quién sabe quién, tal por cuáles, y sí se puede, yo lo pude, véanme aquí, no pago, porque nada más ustedes decidan. Al final, ¿qué le mueve? El orgullo, la fuerza de la voluntad. Y a lo mejor dejó de beber, pero imagínense cómo será en su casa. La fuerza de voluntad nos lleva a querer seguir reglas, restringir actividades, escapar del mundo. Y al final, por el esfuerzo que hacemos, empezamos a juzgar a los demás. Enjuiciamos a los homosexuales, enjuiciamos a los que se divorcian, pero no vemos nuestros propios pecados. Romanos capítulo 2, versículo 1, le habla precisamente a ese espíritu fariseo. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El espíritu fariseo nos lleva a estar juzgue y juzgue, porque es en base a la fuerza de voluntad. Así es que, ¿cuál es la solución a esto? Y quiero que pongas atención en este primer pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 1. Pon atención a esto. Dice Pablo, ¿acaso ignoran, hermanos? Porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. A ver. Hermanos, ustedes que están en la ley, y yo que estuve en la ley, ¿a poco no es la ley la que se pone por encima de nuestras vidas? Ya sea que la cumplamos, nos sentimos muy bien y somos orgullosos, o sea que no la cumplamos y nos sentimos muy mal. Y dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda, ¿cómo queda? Libre del marido. Y si en vida se junta con otro varón, es adúltera. Pero si su marido muere, vuelve a repetir, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos. Así, con esa ilustración, dice, ustedes habéis muerto, ¿a dónde? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley tiene su límite, y en base a la realidad de lo que Dios planeó, Dios entiende y comprende nuestra situación pecaminosa. Él sabe muy bien el estado de nuestro corazón, y por eso el plan que Él ejecutó en Jesucristo es tener a un mediador que es Dios hecho carne, que hizo lo impensable, lo increíble, lo maravilloso, de ponerse en nuestro lugar y llevar el mismo nuestro pecado. No hay un regalo semejante sobre el planeta, sobre el universo. Es algo que es increíble que eso pasara. Y en realidad eso pasó. ¿Cuál es el escape al pecado? Jesús. No una religión. Jesús. Una persona. Una persona. Y no es por obras, es por gracia. Es por fe. Mire, el cristianismo, diríamos, esta relación personal con Cristo, es la única religión en el mundo que no es por obras. Todas las demás es por obras. La luz del mundo, los testigos de Jehová, los mormones, los judaizantes, los musulmanes, los católicos, todo es por obras. En este caso, la palabra de Dios nos lleva a tener claro que es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cómo entonces podemos superar el problema del pecado? Jesucristo. Y Jesucristo, en esa fe que nos da, nos permite gozar de su presencia a través del Espíritu Santo. Y Jesús mismo lo dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? ¿O si pescado que le pide su hijo, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?